Buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio Lara. Yo estoy en representación de la División Comunicaciones y Telemetría, que pertenece al Departamento de Electrónica Aplicada. Y agradezco la inclusión en el ciclo de seminarios del Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Organismos de Ciencia y Técnica. Básicamente, lo primero que voy a exponer es brevemente las capacidades de la división y a posteriori el proyecto que nos incumbe en esta convocatoria. Bueno, la División Comunicaciones y Telemetría tiene una amplia trayectoria en realizar la telemetría de diferentes vectores que han sido lanzados durante los años, al menos anteriores, y los que yo estoy aquí en el instituto. Contamos con un laboratorio bastante equipado de instrumental y personal capacitado como para hacer las tareas que se requieren. Algunos de los proyectos que estamos trabajando en estos momentos son proyectos tanto internos como proyectos para las Fuerzas Armadas. Menciono algunos simplemente. Algunos internos son para el Departamento de Sistemas de Armas, otros son en conjunto con la División Guerra Electrónica, como el Microsar. El proyecto AUCAN, que ven allí, es un trabajo que se está realizando para la Fuerza Aérea Argentina, y la reparación de 2 relojes atómicos que se está haciendo en conjunto con el personal de láser. Abocándome al proyecto y viendo un poquitito más qué es lo que hacemos, expandiendo un poco lo que había mencionado al principio, podemos decir que la división telemetría o comunicaciones y telemetría, en los hexágonos que figuran ahí arriba, se realizan el diseño, el desarrollo, construcción de cargas telemétricas, las unidades de sensado para esas cargas telemétricas, los sistemas de comunicaciones analógicas y digitales que enlazan el vector en vuelo con la estación terrena. Hay trabajos específicos para las Fuerzas Armadas. Hay también desarrollos de codificadores PCM, que son los concentradores de información que se captura a bordo del vector. Y lo que nos trae este día, que son las aplicaciones en posicionamiento geográfico mediante GPS. Y ahí nos metemos de lleno en el proyecto. El proyecto se denomina desarrollo de un receptor GPS sin restricciones, ¿sí? Voy a contar brevemente de qué se trata las restricciones. En cualquier receptor GPS comercial, nosotros, el que tenemos en el celular, por ejemplo, no podemos superar los límites que tenemos más abajo. Es decir, si subimos a una altura mayor a 18 kilómetros, el equipo nos niega la información. Si vamos a más de 512 metros segundo sucede lo mismo, o si aceleramos a más de 6G. Como en ningún celular eso sucede, la limitación no la vemos, pero cuando este equipo lo instalamos sobre un vector, empiezan a aparecer este tipo de limitaciones. Estas limitaciones, por supuesto, no están restringidas en los receptores GPS que poseen básicamente los militares, y entre ellos sería la Organización del Tratado Atlántico Norte y los Estados Unidos. Hablando en particular siempre del sistema GPS, lo mismo sucede cuando hablamos del sistema GLONASS ruso, o del sistema chino, o del sistema europeo, que es el Galileo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este proyecto? En principio es estudiar y analizar cuáles son los procesos que determinan estas limitaciones, por las cuales nosotros, cuando superamos estos límites, no tenemos acceso a esta información. Cuando tengamos esto claro, que de hecho buena parte del estudio está realizado,
diseñar y desarrollar un modelo, tanto de soft como de hard, que sea capaz de superar esas restricciones y poder medir alturas superiores o velocidades superiores a los 512 o aceleraciones mayores a las de 6G. Convengamos que, por ejemplo, en el último lanzamiento Gradicom, las aceleraciones estuvieron por sobre los 20G, con lo cual los GPS no indicaban en absoluto cuál era la posición del vector en el espacio. ¿Qué se necesita para hacer esto? Bueno, para esto se necesita instalaciones, instrumental, buena parte de ellos, como mencionaba anteriormente, están. Se necesita personal, ¿sí? Está arriba, ingenieros y técnicos especializados en lo que tiene que ver básicamente en RF y FPGA. Se necesita un punto muy importante, una pata muy importante, es la capacitación. ¿Sí? Hay institutos, principalmente en el exterior, que brindan esa capacitación. Herramientas computacionales de software y simulación. Hay una participación y un vínculo muy estrecho con otros departamentos y divisiones del instituto. Y bueno, básicamente, casi está de más decirlo, presupuesto. ¿Cuáles son los perfiles requeridos del personal que se necesita para llevar a cabo y a buen término este proyecto? Bueno, son ingenieros con orientación en sistemas de comunicaciones en bandas de microondas, ¿sí? Que conozcan lo que es trabajar con RF y ingenieros con orientación en programación en FPGA y sistemas embebidos. Hago hincapié en el primer punto, ya que digamos que en el ámbito universitario todo lo que tiene que ver con la parte de RF y comunicaciones ha quedado un tanto rezagado, ¿sí? Esos son los dos perfiles necesarios para llevar adelante este proyecto. ¿Cuáles son los antecedentes? Por último, que a través de un proyecto en el cual el doctor Comas era director entre el 2014 y el 2016, se hicieron algunos ensayos y desarrollos sobre partes específicas de los receptores GPS, pero no se hizo el desarrollo de un receptor, por supuesto, GPS completo, y menos aún eliminar las restricciones que había mencionado al principio. Esto es algo que ya lo tenemos como background y nos va a servir como para no empezar de cero y tener una base sólida para continuar con este desarrollo. Por un lado tenemos lo que es un satélite GPS, que es el que ven sobre la derecha, ¿sí? Uno de la constelación, y lo que ven como anillos cuasi circulares rodeando el globo terrestre, es la constelación específicamente GPS, ¿sí? Son 24 satélites, por supuesto que no son geoestacionarios, y hay una serie de satélites adicionales que están en las mismas órbitas, que serían los de repuesto, ¿sí? Por decir así. Así que bueno, esta es la presentación. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atento a cualquier comunicación con comunicaciones y telemetría. Muchas gracias.